Vamos a darle la bienvenida al doctor Cuba García y agradecerle por su tiempo. Doctor Cuba García, gracias por estar en Exitosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todo el país. Muchas gracias, doctor. Doctor, usted como experto en salud pública, y seguramente que usted ya escuchó el mensaje del presidente de la República sobre las disposiciones dadas para estos días de fiestas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué podría decirles usted a todos los peruanos que le están escuchando? Yo creo que en primer lugar es bastante complicado comprenderlo al presidente y a su equipo ministerial porque hablan siempre en general y no precisan las cosas. Sin embargo, tres cosas quisiera resaltar de su discurso en relación a la pandemia. Primero, que persiste en que estamos en la cuarta fase de reactivación, es decir, no retorna a la tercera fase como había sugerido el Colegio Médico del Perú. Es decir, insisten en que estamos en la cuarta fase de reactivación económica y en consecuencia los aforos recomendados para la cuarta fase se mantienen. En segundo lugar, se toman precauciones para el día 25 y 24 y 25, declarando el 24 no laborable, con la finalidad de que no haya movilidad dentro de la ciudad, pero no hablan de una cuarentena, de estar dentro de casa, sino pueden movilizarse a pie, hacer las cosas que con mucho cuidado, ¿no? Exitosa. Pero es no laborable el día 24 y el día 31. Y los cuidados especiales de no movilidad se dan el 24 y el 25 y el 31 y primero. Y el tercer punto que creo que hay que señalar es que no ha precisado nada en relación a la vacuna. Es decir, no han precisado cuándo va a haber vacuna, cuándo va a venir el contrato con Pfizer, con la empresa Pfizer, que señalan que está pendiente de firmar el contrato. Ha especificado claramente que lo que se había firmado es un acuerdo preliminar sobre 9 millones de dosis, pero que para que este contrato preliminar, este convenio preliminar se ejecute, tenía necesidad de un nuevo contrato ya más específico con el tema de los montos y los pagos que todavía se encuentra en negociación. Y además han dado una alarma que no sabíamos, que el laboratorio Pfizer ha señalado que ha tenido problemas en su producción, produce menos de lo que había programado, pero tiene obligaciones que cumplir con los países con los cuales ya ha firmado contratos. Y en consecuencia es probable que en el contrato ya no figuren los 9 millones de vacunas que se habían generado, sino menos. Y por último, quizá vale la pena resaltar algo que no ha dicho y que sí es preocupante. No ha señalado las medidas preventivas en relación al fortalecimiento del primer nivel del enfoque comunitario. Es decir, lo más importante de las medidas preventivas que se tienen que tomar, sobre todo cuando todavía no tenemos vacuna y todavía la gente, después de las marchas, las movilizaciones, como que ha perdido ya el miedo a la calle y están desarrollando sus actividades casi en la normalidad. En consecuencia, esos temas creo que podríamos resaltar, y a pesar de haber sido preguntado por la prensa, ¿qué opina y cómo va a ser la solución que va a dar el gobierno a los terribles conflictos gremiales, sindicales que hay en el sector salud, los plantones, las marchas, por falta de cumplimiento de acuerdos y actas que se tienen con el gremio médico, con los demás gremios de la salud y los trabajadores? No ha habido respuesta alguna al respecto. Al contrario, ha señalado que las últimas normas que ha dado el Congreso en relación a esos temas, como no hay dinero, no hay presupuesto, las va a observar, o de lo contrario va a apelar al Tribunal Constitucional. Yo creo que eso ha sido en grandes rasgos el tema de la pandemia en relación al sector salud. Ya luego ha hablado de educación, de economía, pero yo creo que el tema puntual que usted me ha preguntado está en relación al sector salud. ¿Qué creo yo más bien? Creo que falta una experiencia de gobierno para poder comunicar mejor los aspectos de crisis. No le pueden dar mucha vuelta para dar respuestas. Las respuestas deben ser más directas, más concretas, para que el pueblo tome medidas, con cifras, con datos ciertos, con datos locales, para que la gente
tome medidas. Por ejemplo, no nos ha señalado sobre qué base, sobre qué datos señalan ellos que se debe mantener la cuarta fase de reactivación económica. ¿Cuáles son las bases que sustentan eso? ¿Cuáles son los datos que sustentan esa decisión? Cuando sabemos perfectamente que en algunas regiones del Perú los casos se han incrementado. Y también sabemos perfectamente por otros estudios, por otros informes que han hecho otros expertos, que hay un subregistro del número de casos, de casi 1 millón de casos. Es decir, no tendríamos 930.000, 940.000 casos que señala el gobierno, sino tendríamos casi 2 millones de casos infectados. Y no tendríamos 36.000 muertos, como señala el gobierno, sino tendríamos 88.400 muertos. En consecuencia, eso necesitamos que el gobierno se sincere, que nos explique si es que esos datos son ciertos o no son ciertos, porque esos datos están en diversas publicaciones que se han hecho, porque señalan que hay una diferencia entre los datos que reporta el gobierno central, el Ministerio de Salud, con los datos que reportan las regiones y con los datos que reporta el sector privado. Y si uno suma todo eso, es mucho más que la cifra que da el Ministerio de Salud. Además, el Ministerio de Salud toma pruebas que son moleculares y pruebas rápidas, que tienen un nivel de error. Pero por otro lado también hay diagnósticos clínicos que no se toman en cuenta. Todo eso hace que haya una falta de sinceramiento en las cifras y quizá el gobierno no aporta con ideas, con estudios o con propuestas ante la población para decirle pues que cuál es la cifra verdadera y por qué es importante las medidas de prevención, sobre todo las medidas básicas que tienen que ver con información, educación y comunicación en la comunidad, para la comunidad y con la comunidad. Chile ya tiene vacunas y Chile tiene vacunas y ha comprado 130% de lo que necesita, es decir, más de la cuenta. Ellos se han asegurado ya y ya empieza la vacunación en Chile, esta semana o la próxima, ya empieza la vacunación en los chilenos. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué los chilenos se han podido hacer y Perú no ha podido hacer? Y claro, hay bastantes diferencias. Una de ellas es evidentemente la falta de gestión que hay en el país. Somos un país subadministrado. Así es. ¿Por qué somos así? Porque en Chile, por ejemplo, siempre compran las vacunas los chilenos directamente a los laboratorios a los estados. No usan el sistema rotatorio de la OPS. Perú toda la vida ha usado el sistema rotatorio de OPS, por lo tanto lo único que hacen es que la ley de presupuesto les asigna los fondos y luego transfieren los fondos a la OPS y la OPS nos pone las vacunas según su criterio en el Perú y solamente en los depósitos ya para vacunar. Pero como eso no ocurre con esta vacuna porque hay una competencia en el mundo por obtener la prelación con los laboratorios, con los productores, es evidente que no hay experiencia en hacer ese tipo de gestiones de tipo privado y no han tenido la suficiente sagacidad para convocar a alguien del sector privado o alguien que sabe eso, traer un chileno por último, un empresario extranjero que venga y nos enseñe cómo se compran los laboratorios privados extranjeros. Y no se ha hecho, no se ha adecuado las normas, no, el Ejecutivo, a pesar de que el gobierno tiene decretos de urgencia que ha sacado en cantidades industriales, ¿no? Más de 130 decretos de urgencia en este periodo de interregno parlamentario, no ha podido siquiera una norma que permita poder hacer negociación directamente con los laboratorios o con los estados. Y estamos esperando, y esa sí va a ser la vacuna segura que nos llegue, esa vacuna que se consiga con COVAX Facility y la OPS y la OMS, que son vacunas que nos va a llegar de todos modos en un 20% de nuestras necesidades, porque ese sistema sí lo conocemos y estamos acostumbrados a que nos pongan la vacuna en el Perú. Ese tema es lo que realmente pone en evidencia una vez más que en este tema de la estrategia sanitaria que hemos tenido en el país ha sido error tras error, error tras error, y hemos llegado a fin de año y no pueden responder ningún funcionario al día de hoy, ni el presidente de la República. Se da por las ramas, se habla otra cosa, pero no llega al punto, no es capaz de decirle, señores, mañana firmamos el contrato con la empresa. Estas son las condiciones que vamos a firmar. Estas son las condiciones que hemos firmado en el caso de que haya algún daño por un
supuesto efecto adverso, por un posible efecto adverso por la vacuna, porque todos sabemos que es una vacuna fase 3 todavía en ensayo clínico, y los laboratorios o el Estado se compromete a alguna indemnización, algún resarcimiento, en este caso que hubiera, para que haya adhesión a la vacuna. Porque hay mucha gente que, claro, con justa razón mira que eso podría ser un problema de salud pública, ¿no? Sin embargo, ni eso hacen. La única invocación es decir, sí le vamos a tener, le vamos a comunicar en su momento, las conversaciones son reservadas, no se preocupe, primero dijeron que iba a ser en diciembre, luego han dicho que va a ser el primer trimestre, ahora han dicho que va a ser el primer trimestre, ahora dicen el segundo semestre, pero no hay nada concreto, no han firmado ningún contrato con ninguna empresa. Pero lo más grave de todo, ya no tengo la vacuna. ¿Qué otras medidas me quedan para luchar contra la pandemia? A eso vamos, doctor. Ninguna estrategia. Siguen con el tema, bueno, pues se enferma que llegue al hospital. Y que llegue al hospital, y en el hospital ojalá que haya oxígeno, ojalá que haya suministros. Y al final, quien enfrentan todo eso son los médicos. Así es. Y los profesionales de la salud. Y tenemos mártires, tenemos héroes, muertos que de repente se hubieran podido prevenir, muertes evitables, que debido a esta negligencia, porque hay que decirlo con todas sus letras, ha sido una negligencia y nos han dejado en este estado, en esta pandemia. Así, doctor, ha sido usted muy claro y bien. Doctor Cuba García, ¿hay algo más que usted quiera decir antes de despedirnos? Primero, llamar a la población exitosa que sigan teniendo cuidado, que la pandemia está con nosotros. Hay que evitar, ya que el Estado nos ha dejado huérfanos, tratar de nosotros organizarnos, tratar de mantener las líneas esenciales, como son el seguir usando el cubrebocas, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, evitar las reuniones, evitar las aglomeraciones, en lo posible tratar de quedarse en casa y hacer las cosas esenciales, aprender a manejar mejor los sistemas electrónicos de comunicación, que es obvio que no reemplaza, pero por lo menos algo ayuda a mantener la sociabilidad entre todos nosotros. Tenemos que decirles que tengan mucha precaución y no se confíen, porque estamos, como se dice en este tema, sin liderazgo, sin alguien que nos diga qué hacer, y por lo tanto nosotros tenemos que escuchar a los expertos, escuchar a la gente que sabe, de tal manera que podamos salir de esto todos juntos, como siempre lo hemos hecho en el Perú, a veces trabajando de uno, trabajando en la familia para salir de este impasse. Muy agradecido por la entrevista, yo realmente lo felicito por su punto de vista, me ha parecido excelente. El país necesita patriotas para salir de este entrampamiento en que estamos. Muchas gracias.